cada página, cuánto tiempo pasa en cada imagen que usted ve, en cada noticia, en cada artículo, qué páginas visitas. Todo eso está registrado en el Internet. Si eso lo puede hacer el ser humano, no dude en lo más mínimo que Dios puede tener control y memoria de todo lo que usted y yo hacemos. Por eso dice en Colosenses que hay un acta de decretos que nos era contraria. Antes de conocer al Señor, ese acta de decretos era un registro contrario a nosotros porque habíamos hecho lo malo delante de Dios. Ahora que usted ha hecho su conversión al Señor y que el Señor lo ha recibido, ahora hay un registro. Evidentemente hay un registro desde otra perspectiva. Dice la Biblia, con todas estas obras que usted vaya a hacer, hay una recompensa. Todo aquello que haya sido manifestado en nuestra boca, que no haya sido de bendición, también va a estar registrado. En fin, todo esto está en la presencia de Dios. Al ser omnisciente, todo lo sabe. Entonces estamos delante de un Dios que es todopoderoso, es todo presente, es todo omnisciente. Pero somos a veces tan egocéntricos que queremos que ese ser todopoderoso se manifieste a la hora que yo quiero, como yo quiero y de la forma que yo quiero. Esta es la altivez que hemos practicado en diferentes etapas de la iglesia, en diferentes, cuando me refiero a la iglesia me refiero en general. Recuerden que Tomás practica este hecho, es que hasta que yo no vea, voy a creer. Él tenía dudas. Pablo, una vez que es encontrado por el Señor, inmediatamente cae y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y habla de señorío, Señor. Entonces, esto es lo que es su característica de deidad. Es eterno. Esto es muy importante entender. No forma parte de la ecuación. Él no es un ser creado, Él es el creador. Él está por encima de lo que hay en la creación. Por eso a veces es difícil comprender al creador. Es decir, Él no forma parte de la naturaleza. Él creó la naturaleza. Él creó lo que usted y yo vemos cuando levantamos nuestra mirada a los cielos. Es decir, Él tiene la facultad de ser antes. Por eso dice la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Jesús se refiere, yo soy el principio y el alfa y el omega. Es decir, yo soy el que es y el que ha de venir. O sea, es claro su eternidad. Soy el que fue, el que es y el que ha de venir. 3 tiempos está hablando, pasado, presente y futuro, donde no hay convergencia a un espacio sin él, porque sin él no habría nada. Él es el creador, es el primero de todo. Entonces, Él es eterno. Y bueno, Él es Dios. Acompáñeme a Hechos 5, 3 y 4. Quien lo tenga en línea, de favor. Amén. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué supiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así es. Queremos aquí entender algo muy importante. Cuando hablamos de todos estos atributos de Dios, estamos hablando que estos atributos están referidos tanto al Padre como al Hijo y como al Espíritu Santo. Particularmente en la materia, cuando estamos hablando aquí de esta parte de Ananías, Dios en su poder como Espíritu Santo está, el Espíritu Santo diciéndole a Pedro, ¿sabes qué? Ellos hicieron algo y lo tienes que saber y se los tienes que decir. Vamos a ver en la siguiente parte lo que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra, o sea, hay revelación, es tan, como decíamos, al ser omnisciente y omnipresente, estuvo, vio lo que confabularon, ¿sí? Y ellos se pusieron de acuerdo para lo malo y querían engañar, como dice el Espíritu Santo, y Pedro, siendo el representante de Dios en ese momento, profiere estas palabras. Entonces,
aquí vemos nuevamente, pues al final es Dios, es omnipresente, omnipotente, omnisciente, eterno es Dios. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de pasar a la lección 4, los dones? Sí, profesor. Fíjese que en la pasada clase nos quedamos en su personalidad y nos quedamos en donde dice se expresa. Y lo de los otros, ¿qué serían? Uno de los Ah, otros 3 puntos anteriores no nos lo dieron. ok, entonces lo comentamos. Bueno, para terminar, son 2 puntos que ahí estaban pendientes. ¿Quién usa a quién? Bueno, es evidente que nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo nos usa a nosotros, pero hay gente que quiere usar al Espíritu Santo, ¿sí? Esto es importante de distinguir. La pregunta sería ¿en cuál de los dos lados estoy yo? Yo quiero ser un instrumento de Dios, yo quiero ser un instrumento del Espíritu Santo, o yo quiero usar el Espíritu Santo. Ahorita que veamos los dones, vamos a ver cómo hay gente que utiliza o quiere hacer del Espíritu Santo un control. Por eso vemos al mago Simón cuando le dice a Pedro, no, dame de ese poder que cuando yo imponga las manos les pueda dar el Espíritu Santo a la gente. Yo quiero de eso. Y Pedro le dice, yo veo que estás en una cárcel de miel y amargura, perezca tú y tu dinero. Ahí podemos ver cómo este tipo de personas, simonía también se conoce por algunas literaturas, quieren tener el control y el poder del Espíritu Santo para ministrarlo, usarlo como a ellos les place. Entonces, evidentemente esto es un problema. Y luego dice, ¿cómo es nuestra actitud hacia Él? ¿Lo tratamos como una persona o como una cosa? El Espíritu Santo, al tratarlo como una persona, tiene las mismas propiedades, decíamos hace rato, que Dios Padre, Dios Hijo. Es decir, siente, sabe, es una persona, por lo tanto, todas las características están reflejadas en Él. Pero cuando se refiere a una cosa, ¿cómo lo tratamos? Y muchas veces volvemos al punto, si no distinguimos con claridad cómo funcionan las 3 personas de la Trinidad, sus características. Hoy estamos conociendo en esta materia a profundidad del Espíritu Santo. En teología usted conoció el Padre y el Hijo más a detalle. Podemos caer como en muchas sectas y no entender, y luego dicen la fuerza activa de Dios, la emanación del poder de Dios, y lo ven como un ente y no como una persona que tiene su propia voluntad. La mayoría, también lo va a ver usted en quinto trimestre, que se llama la materia ¿Cuál camino? La mayoría de estas sectas que tuvieron divergencia en el Espíritu Santo tuvieron visiones o ideas erradas. Por eso es importante comprender cómo opera, cómo funciona y cuál es mi posición delante de él. Por eso decíamos, nosotros no lo utilizamos, nosotros no lo vemos como un objeto, sino es Dios, es una persona de la Trinidad, tiene sus propiedades en el contexto. Si lo vemos de esta manera, ¿podría decirme usted cuáles son los roles de las 3 personas de la Trinidad? ¿Quién está en gobierno ahorita? ¿Cuál es la función de Jesús y cuál es la función del Espíritu Santo? Aquí presenciales, en línea. Es un tema interesante, pero es preocupante que estén dudando, ¿sí? Porque ya estamos en instituto bíblico, ya pasaron básico 1, básico 2, los niveles donde en teoría debemos ver esto. ¿Quién reina en la actualidad? En este momento, en este preciso instante, ¿quién está gobernando? El diablo. El Espíritu Santo. ¿Qué dijiste, Rubén? No te oí. El príncipe de este mundo es el diablo. O sea, Ajá, en la tierra. Pero hablando de las 3 personas de la Trinidad, ¿quién gobierna en este momento? ahorita el Espíritu de Dios. ¿El El Espíritu Espíritu de Dios. Santo? Aquí llevamos 2 opciones que dicen Espíritu Santo. Acá quien dijo el Padre, quien dijo el Hijo. Jesús. Jesús, llevamos 2 Jesús. ¿Qué más? Llevamos 3 Jesucristo. ¿Qué más? Tres votos por Jesús, 2 votos por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Jesús. 4 por Jesús. 5 por Jesús. Ya me está preocupando esto. ¿El Espíritu Santo? 3 por el Espíritu Santo, 2 por el Padre. Y la respuesta al día de hoy es el Padre.
Así es que tenemos un problema teológico. ¿Sí? ¿Dónde está sentado Jesús? A la Así es. diestra del ¿Cuándo va a Padre, empezar a gobernar él? cuando venga. Cuando venga en la segunda venida. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros? Interceder ante Enseñarnos. el Padre. Aparte, ¿qué más? ¿Pero qué dice la Escritura cuando Jesús se refiere a él? Es nuestro ayudador. Ayudador. Te va a dar poder, te va a dar sabiduría, te va a dar conocimiento, te va a enseñar, te va a revelar. Te va a ayudar dándote poder, te va a ayudar dándote sabiduría, dándote revelación. A hacer la obra. Si estos 3 puntos que acabamos de comentar no los tiene claro, por eso operamos mal. Por eso Jesús enseñó, Padre, la oración es al Padre. ¿Qué decimos nosotros? En el nombre de Jesús. Ok, Jesús es el medio de acceso al Padre. Él es el que es justificado para que usted y yo tengamos presencia ante el Padre. Él es el sacerdote, Él es el que fue en la expiación para que usted y yo tengamos acceso. Y dice que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros como vino sobre Él para darnos poder, pero la clave concreta es el ayudador. Y en la ayuda nos da poder, nos da conocimiento, revelación, sabiduría, temor, nos da todas las herramientas necesarias para que usted y yo podamos, ¿sí?, hacer el ministerio, la obra. Primeramente, lo que usted y yo tenemos que hacer por nosotros mismos. ¿Sí me explico? Es decir, cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser, formar las familias cristocéntricas, ya en el servicio, llevar la semilla, ser discípulo de las naciones. A veces estamos tan errados que llevamos pensando que compartimos el evangelio, eso es hacer discípulo a las naciones. Un discípulo no es darle un flyer y decirle te invito a una campaña evangelística, ¿sí? Porque para poder hacer un discípulo requiere tiempo, necesita paciencia, necesita amor, necesita el poder del Espíritu Santo. Sí, inclusive en la semana que me tocó darles clases, si no me recuerdo, les pregunté que era un discípulo. Y la Biblia dice que el discípulo es el que hace las obras del maestro. Para poder hacer lo que hizo Jesús, ocupamos tener llenura del Espíritu Santo. Y por eso dice la Escritura que antes de que ellos fueran a hacer la obra, les dijo, vayan a Jerusalén, serán investidos de poder, porque necesitan ese poder. Y esto es a lo que nos estamos refiriendo. Por eso, si estamos dirigiendo mal el concepto de cómo funciona nuestra vida en Cristo, probablemente no estamos viviendo en la plenitud del Señor. Entonces, el Padre está en su función, el Hijo sentado a la diestra. Esto no quiere decir que no tenga poder, que no sea rey. No me malentienda. Quiero decir al día de hoy. Recuerden que dice en la Escritura que está esperando pacientemente que todos procedamos al arrepentimiento. Pero cuando se acabe este tiempo, la venida del Señor es inminente. Y cuando se acabe, ya no habrá tiempo para más. Ahí es importante verlo desde esa perspectiva. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora los dones. En la lección 4, si me acompaña, dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Esto lo dice en 1 Corintios 12:1. El apóstol Pablo enseñando a la iglesia de Corintios, una iglesia sumamente bendecida con los dones espirituales, pero que no sabía a veces manejarlo y tenía que explicarles, por eso dice, no los ignores. Y lo primero que hace aquí es que se subdividen en 3 grupos de dones, los 9 dones que da el Espíritu Santo. Primero dice que son el grupo de los dones de revelación. Hay un grupo de dones de poder y hay don de inspiración. Primeramente entendiendo los dones de revelación. Lo primero que nos dice que son 3: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Dice, ¿qué es palabra de sabiduría? Es una revelación sobrenatural del propósito divino. ¿Cuándo se ve estos momentos? Por ejemplo, podemos ver a Pedro levantamos en el libro de Hechos diciendo, hermanos míos,
Este es el cumplimiento de la palabra del profeta Joel que dijo que nos cumplió los tiempos. En ese momento viene la revelación y dice, esto es para vida eterna, este es el Espíritu Santo, esto es lo que iba a venir, esto es lo que estaba referido en el profeta. En ese momento tiene una revelación. Usted y yo en algún momento por el Espíritu Santo tuvimos la revelación de qué era el propósito divino de Él en nuestras vidas, por lo cual dejamos nuestra manera pasada de vivir, decidimos discipularnos y aquí estamos al día de hoy. Por esa revelación. Segunda don de revelación. Palabra de ciencia. Es una revelación sobrenatural de una verdad. Lo que veíamos ahorita en el libro de Hechos, viene la palabra de una verdad que sobrenaturalmente le es dada por el Espíritu Santo a Pedro y dice, ¿sabes qué, Ananías? Has mentido porque has querido engañarte, te llenaste de Satanás y quisiste hacer eso. Ahí en ese momento, él entiende que había algo oculto y que el Espíritu se lo revelaba, no se queda callado y lo dice. Tercer don de revelación, discernimiento de los espíritus. Es una revelación sobrenatural del mundo de los espíritus, del mundo espiritual. Mire, aquí hay que entenderlo de diferentes formas. Recordamos un punto. Nosotros somos un ser tripartita. Lo dicen tesalonicenses, somos alma, cuerpo y espíritu. Tenemos un espíritu. El discernimiento de espíritus en este punto es cuando yo puedo discernir lo que hay en una persona. El espíritu me revela, sabes que esta persona practica ocultismo, brujería, trae una situación X, Y o Z. El espíritu le revela a uno. Otra forma de que los espíritus son movidos, recuerde que en este mundo están los ángeles caídos con Satanás. Y entonces estos también se mueven, ¿sí? Operan, influencian o poseen personas. Cuando hablé en el primer caso es cuando están poseídos, pero en otros puntos hay áreas de influencia, hay zonas donde dice que tienen potestades en los aires, hay regiones donde plenamente operan estos espíritus. Y entonces usted puede discernir, estoy en el lugar equivocado. No es alguien en particular, es el lugar en particular. Comentaba yo creo que con ustedes, no me acuerdo, en alguna ocasión me tocó ir a Guanajuato en un tour, nos llevaron a una creo que lo comenté con la historia de la iglesia, a una casa que se había practicado, se había utilizado para tortura en la época de la Santa Inquisición. Y la situación espiritual que sientes es sumamente grave. Ahí tienes una sensibilidad espiritual, no disciernes claramente qué es lo que hay. Alguno otro, si Dios se lo revela, puedes discernir, es que aquí mataron tantas personas de tal forma o tales situaciones. Eso ya es con Dios. Pero también parte con las personas con influencia espiritual. Muchas veces nos hemos topado, a lo mejor ya le ha pasado a usted, en algún punto alguna persona, nos pasó recientemente en un viaje que hicimos con mi familia, venía un vendedor directamente y disiernes, este cuate trae algo. Y lo puedes sentir en el espíritu y el espíritu te está percibiendo para que te guardes de un posible peligro. Hay otras personas que están, que este don opera de mayor profundidad. No, recuerde que estos dones son 9, no operan igual en usted y en mí. Cada persona opera diferente. Algunos tienen manifiestos claramente 1, 2, 3 dones, pero difícilmente tenemos los 9 dones. Esto no quiere decir que no los podamos tener, pero también implica mucho de la comunión que tengamos con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, el don puede operar en usted en momentos específicos. A lo mejor que le estoy diciendo, en un momento específico pasa 5, 6 meses, un año y no vuelve a operar este don. Están operando otros. ¿Ok? Dios sabrá por qué, en qué momento lo utilizó. Por ejemplo, vamos a un retiro y operan a veces este don y está en función en uno, pero el resto del tiempo a lo mejor porque uno no lo practica o no tiene tanta comunión con el Espíritu, lo contristamos de tal manera que no sea tan claramente manifiesto. Y esto es lo que sucede en otras ocasiones. Entonces, estos son los 3 dones de revelación que usted y yo podemos tener. ¿Preguntas hasta aquí con los dones de revelación?
amado pastor, el discernimiento de espíritu. Ok, entonces, ¿solamente es discernimiento de espíritu o discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Porque aquí estamos hablando solo de espíritus, ¿no? Sí, mire, por ejemplo, pone la pregunta, la hermana dice que si puede discernir lo que es de Dios y lo que no. Sí, por ejemplo, hay predicadores que usted puede ver lo que están hablando y discernir por el Espíritu que lo que está hablando no es de Dios. Esto, por ejemplo, hay gente que habla mucho de la prosperidad y les gusta tergiversar los versículos para llevarlos a ese tema. Hay gente que no se da cuenta. Y a veces uno ya más en comunión con el Espíritu disiernes fácilmente apenas a la primera oración, a la segunda oración, y ya de repente dices, híjole, este cuate no es de Dios. Habla muy bonito, muy elocuente, lo sigue mucha gente, pero no es de Dios. Sí, también ahí opera el don. Muy bien. ¿Me quiere preguntar algo, hermana? En Guanajuato, sí. Sí. Sí, totalmente. Mire, es que hay cosas que nosotros en el mundo espiritual, mire, recuerde con Gesi. Gesi está con Eliseo en una situación muy crítica. Y Eliseo dice, abre los ojos espirituales para que vean lo que yo veo. Ahí los dos pudieran decir que están bajo la cobertura de Jehová Dios, pero no tienen la misma capacidad de visión. ¿Por qué preguntaríamos que no? Recuerde que Gesi no estaba bien alineado a Dios. O sea, Gesi no fue un discípulo como lo fue Eliseo de Elías. Eliseo fue el ejemplo claro de un buen discípulo, Gesi fue el ejemplo claro de un mal discípulo. Entonces, no discernían. Por eso decían, mira, estamos a favor. Les voy a pedir de favor a los que tienen cámara apagada, si por favor me apoyan con la cámara encendida, recordando que es parte del reglamento para que también en la grabación aparezca. Se lo agradecería de favor. Entonces, los dones, como decíamos, en este caso los de revelación, nos permite poder tener conocimientos en momentos específicos que el Espíritu nos quiere ayudar o revelar o prevenir o que quieren traer libertad a alguien. ¿Sí? Bien, vamos a ver los dones de poder. Los dones de poder son 3 y el primero es un don que mucha gente a veces no lo ve como un don, pero es un don de fe. Cuando hablamos de fe, significa que usted y yo, al tener el Espíritu Santo, nos es dado una fe de tal manera que es sobrenatural. Una fe que le permite a usted, como dice aquí el manual, una confianza en Dios para recibir un milagro. Yo he visto gente que tiene cáncer, que tienen 3 años padeciéndolo y su cuerpo no se le nota. Lo sabes por su testimonio de que están orando. Ha habido gente que ha tenido dificultades familiares, económicas y siguen creyendo. Por menos, mucha gente se va de la iglesia. Y entonces dicen, ¿por qué es que cree? ¿Por qué es que tiene una fe tan fuerte? Porque el Espíritu Santo le llena de eso. Si no, ¿cómo pudieron haber muerto aserrados, crucificados como Pedro invertido, apedreados, si no creyeran? Y de una manera que pudieran creer sobrenatural. ¿Sí me explico? Es decir, saber que vas a morir así, más de uno de nosotros en este tiempo nos llevaría a la mejor dudar de nuestra fe. Pero ellos no, por el poder del Espíritu Santo. Ese don estaba en ellos. A veces la gente dice, no, pero es que ellos, no, el don de Dios. La gloria es para Dios. Dios nos envistió de poder y de fe. No es que ellos eran buenísimos creyendo, no. Pero lo que sí tenían es que eran buenísimos confiando en Dios. Y dejaron que se llenaran de Dios y por eso tenían el don de creer. Siguiente don de poder, de hacer milagros.
Es una intervención sobrenatural activa, en el otro era pasivo porque no se ve, en este caso se ve en el curso de la naturaleza. Usted y yo tenemos la posibilidad de ser usados por Dios, de ser usados por el Espíritu Santo para sanar, para curar, para libertar al cautivo, al enfermo. Si lo hace o no lo hace Dios, recuerde que no depende de usted al 100%. Depende, la parte que depende de nosotros es que usted y yo debemos estar disponibles, como dice la Escritura, para ser usados por Él como instrumentos para su gloria. Pero recuerden que la otra persona también tiene que tener fe. Y si la otra persona no tiene fe, a lo mejor no sucede nada. Yo tengo que creer que voy a ser usado por Dios. Si la otra persona cree que no va a ser curado por Dios y tiene dudas, pues a lo mejor no sucede nada, simplemente. Que su padre, mi hija está muy enfermo y haga de cuenta de que ya ahora toda nuestra señora le vamos a la también, ya no oramos con él así mismo, pero oramos. Y él sigue enfermo, entonces digo, ¿dónde está poniendo la mente? Hay algo que es muy importante y a lo mejor todo va muy bien, pero voy a quitar la palabra ganas. Te voy a decir por qué. Sí, porque a veces decía aquí la hermana el testimonio de un familiar que tiene años enfermos, han orado por él muchísimas personas y no pasa absolutamente nada y él de cierta manera está realmente. Y decía la hermana que ha hablado con él y le dice, bueno, pues es que si ya todos han orado, pues quizás a ti te está faltando poner tu parte y echarle ganas. Y le decía, vamos a corregir la palabra ganas por la palabra correcta, le ha faltado fe. Porque las ganas quedan en nuestra carne. Yo tengo ganas de levantarme o no, pero por fe me levanto. Es decir, yo en mi carne me quiero quedar dormido, estoy cansado, desvelado, trabajé, lo que usted quiera. Pero por fe, yo tengo que cumplir una obra que es hoy estar aquí. Me sienta como me sienta. Y entonces cuando un enfermo toma este ejemplo de principio es, si yo me siento mal, no me quiero levantar y me autocomplazco, no va a pasar nada. Pero si yo decido ir contra mi carne por fe, porque yo creo que me va a sanar, va a suceder algo. Por eso ve el pasaje donde es curado el paralítico de Betesda, le dice, levántate y toma tu lecho. Nunca lo tocó, no lo levantó del brazo, no lo apapachó, porque él se había autoconsentido muchísimos años de pensar que, ay, pobre de mí. Y él, en ese caso, ese milagro, es muy importante analizar porque ese milagro no dice que haya sido salvo. Y no dice que su fe lo ha salvado. Caso concreto, mujer de flujo de sangre, el leproso que regresó. Es decir, aquí es importante de ver cómo sí operó un milagro, sí Dios en su soberanía, en su capacidad de hacer una intervención sobrenatural, lo hizo. Lo hizo Pedro, con sus sombras sanaba. Quizás lo ha hecho usted y no lo ha sabido. Pero el punto aquí es que yo tengo que tener la fe para hacerlo. Sucede o no sucede, esto no debe minar mi fe, porque no solo depende de mí. Y a lo mejor la otra persona puede estar lleno de fe, pero aún así no va a suceder, porque Dios ya tiene su tiempo establecido. Pero es que el pastor no pasó por aquí, pero el pastor no era el que te iba a sanar, era Allí hay algo muy importante en el pensamiento de las personas. Mire, pone el ejemplo de la hermana de ahora, la campaña que se hizo de sanidad, donde el pastor que vino de Reynosa, Carretero, ministró sanidad y algunas personas dicen, pues no fui sano porque no pasó por aquí. Desde ahí tú estás viendo al hombre. Pero esto está en nosotros, o sea, tenemos que luchar de tal manera con nuestra carne, tenemos que cumplir. Mire, si usted, quiero ser enfático, le decía en algunos puntos, porque esto es necesario para poder avanzar a lo que sigue. Cuando usted lee el capítulo 2 de Romanos, dice por ahí del versículo 3 en adelante, deberes de la vida cristiana. Pero los dos versículos previos hablan primeramente de la renovación del entendimiento y que no nos amoldemos a este siglo. Si nosotros no renovamos el entendimiento, jamás podemos vivir una vida con poder. Pero ahí ni siquiera podemos vivir una vida de poder para nosotros. Es decir, no podemos ni transformar nuestro entorno, ni ser transformados por Dios, no podemos hacer una vida cristocéntrica, ya no digamos la gran comisión.
Usted está aquí renovando su entendimiento. Yo estoy aquí renovando mi entendimiento. Si no estamos aquí para eso, estamos mal. Porque de aquí tiene que salir algo transformado en nuestra mente. A lo mejor en esto no lo entendía, a lo mejor tenía pocas información, a lo mejor esto tenía mis dudas, pero hoy nos tenemos que ir convencidos para dar el siguiente paso de lo que mañana o pasado o al rato vamos a recibir de Dios. Porque no sabemos lo que va a depositar, pero Él sí. Y aquí es donde nosotros, por el poder del Espíritu, podemos caminar por fe. Tercer don de poder, que es el de sanidades. Este punto que también va con los milagros, en este caso las cuestiones sobrenaturales que Dios puede hacer, sanando enfermedades. Mire, ¿y por qué me enfoco mucho en el tema de enfermedades? Porque es lo que mucha gente quiere. La estadística es triste. Pasaje de los 10 leprosos. 10 se presentaron al Señor, 10 fueron sanados en el camino. La escritura dice que Jesús le dijo, vayan allá y preséntense con los sacerdotes, y en el camino fueron sanos. Y uno de ellos regresó y dio gracias. Y dice que ese es el único que fue salvo. La estadística da un 10% y 90% de los que fueron sanos se fueron con su milagro feliz a casa, pero no están en la presencia del Señor, al menos en ese momento. Y por eso Jesús decía, es que ustedes saben distinguir el tiempo, el clima, la cosecha, pero no pueden ver más allá. Solo quieren señales, me siguen por hambre, como decía en la conversión de los pescados. ¿Cuántos realmente pueden comprender esta parte de que Dios es Dios omnisciente, bueno, presente, que es eterno, lo que ya hablamos de atributos, y que por el solo hecho de serlo merece lo que nosotros podamos darle? Pero si nosotros seguimos con estas ideas, no podemos avanzar y entonces vivimos esperando que Dios nos dé y no estamos dispuestos a dar. Y como no estamos dispuestos a dar, no estamos dispuestos a ser usados. Y ahí es donde el Espíritu Santo es contristado. No duda si ya fue sellado con él que usted lo tiene, pero vive 20, 30 años en el Evangelio con un espíritu contristado. No contristéis al Espíritu. La gente dice, bueno, es que es el pecado. Pues es un pecado que usted dude del poder de Dios en usted. ¿Qué le dijo a Pedro cuando dio 2 pasos y no caminó después? ¿Por qué dudaste? No se lo dijo suave, se lo dijo molesto. ¿Por qué dudaste? Si ya habías decidido confiar. Y muchos critican a Pedro, pero se atrevió a caminar. Nosotros dudamos desde que estamos en la barca y no damos 2 pasos. Usted está dudando si va a poder con el instituto. Usted tiene pensamientos de que a lo mejor no. No dude, porque en sus fuerzas claro que no va a poder. Pero nuevamente por la fe puesta en el Señor, usted va a salir de este ciclo, de estos 3 largos años, preparado de tal manera que usted y su familia primeramente van a ser bendecidos y después donde Dios lo use, hablando ministerialmente hablando. Por eso es importante que yo conozca al Espíritu Santo, porque de Él va a ser mi ayuda. Espíritu Santo, lléname. Es la única manera para que usted y yo podamos hacer la obra. ¿Usted todavía se enoja con los hermanos? Pídele que sea lleno. Usted batalla para estudiar, pídale que sea lleno. Usted batalla para ahora, pídale que sea lleno. Llena el Espíritu Santo. Y cuando se vuelva a vaciar, vuelve a pedirse el lleno. Ahora la pregunta es, ¿por qué se vacía una persona? Porque tiene fugas, tiene grietas. ¿Por qué tiene fugas? ¿Por qué tiene grietas? Porque es una vasija que todavía no ha dejado que el Señor le renueve. Por eso le decía en esa reflexión al alfarero que no podré yo romper lo que estoy haciendo. Porque a veces estamos fugando, no retenemos, a veces creamos en nosotros mismos cisternas propias, lo que decía en Jeremías, que evitan que el Espíritu Santo fluya como ríos de agua viva sobre lo que usted esté haciendo y simplemente está reteniéndose o no está, ¿sí?, dando vida, se ha estancado. Pero eso lo tiene que explorar usted con Dios. Ahí sí, yo estoy hablando en diferentes posibilidades. Cada uno sabemos en qué punto estamos del por qué no fluimos en este poder de Dios. Ahora, también tenemos que quitar la autocomiseración, como decía Moisés, Señor, es que yo soy tartamudo. Hazme caso, por favor, ves y llévate a tu hermano, hombre, ya ves, pero hazlo.
Y usted a veces dice, yo es que pues, no estudié primaria, no estudié la secundaria. No se preocupe, esto no es de conocimiento, es de revelación. Claro que sí ayuda que usted sea una persona preparada, claro. Y si le faltó la primaria, termínelo. Y si le faltó la secundaria, termínelo. Y si le faltó la prepa, termínelo. Y si no terminó una carrera, termínela. Porque le va a dar herramientas. Pero al final es el poder de Dios. Por eso dice que tomó de lo vil y menospreciado. En el caso de Pedro era pescador. Pero a veces nos cerramos a que, bueno, hasta aquí aprendí, pues Señor, úsame. Pero no leemos, no nos dejamos instruir, no dejamos que el Espíritu nos transforme y renueve el entendimiento, donde nos lleve, si no sé computadora, a aprender computación. Si no sé usar lo que estamos utilizando ahorita del Classroom, De las leyes. debemos dar un paso. Que si no le sé el WhatsApp, tengo que dar el paso. Porque si no, el poder de Dios no se va a hacer manifiesto, y no es que Dios no sea poderoso, pero simplemente somos un vehículo del transporte de Dios bastante limitado y fallido. Esto es lo que se refiere. Y los tres últimos dones son de inspiración. El primero es de profecía, donde hay una declaración sobrenatural en lengua conocida. Y es cuando, por ejemplo, en reuniones se levanta alguien y dice, lleno del Espíritu de Dios, el Señor dice que vendrán sobre ti, y empieza a declarar una palabra. O vendrá sobre la iglesia una palabra profética. Hay tres tipos de palabra profética que se han confundido, dos de ellos por don del Espíritu Santo. Uno de ellos es del Espíritu Santo y hay dos que no son del Espíritu Santo, pero se utilizan en la iglesia. La palabra profética puesta por el Espíritu Santo es esta. Viene la revelación, lo dices y dices los versículos, lo que viene del cielo, lo que ojo no vio, oído no oyó, que viene de arriba, que viene discernido y claro para decirse a alguien o en la iglesia o en un momento de oración o en un momento específico. Ese es el don del Espíritu Santo operando en usted y en mí. Las siguientes dos cosas que se utilizan como palabra profética no es el Espíritu Santo, pero la gente lo ha confundido. Primero, recitar algo de la Biblia. Usted está ahí declarando una palabra profética por fe, no por revelación. ¿Sí me explico? Si está operando un don, usted está creyendo, pero es el de fe. ¿Sí me explico? Es decir, yo profeso lo que dice la Escritura, yo declaro, yo creo, pero no desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista de fe. ¿Sí me explico también en este punto? Cuando yo lo veo en la emoción, arrebato la bendición. Y sí, lo dice la Escritura, pero a veces cuando es mal llevado en la emoción, parece que somos niños fluctuantes que queremos arrancarle a Dios lo que es nuestro, cuando es de Él. Y entonces empezamos a decir, porque el cielo sufre violencia y los violentos la arrebatan y usted está en la emoción, utilizando una palabra escrita en la Biblia, creyéndola llevar al ámbito profético. ¿Sí me explico? Yo tengo que entender, perdón, que es una palabra de Dios que quiero que se cumpla por fe, pero no me lo está revelando el Espíritu de Dios. Yo quiero, está bien, yo lo puedo querer. Si me encapricho mucho en quererlo, puedo desviar mi corazón entre lo que quiere y lo que Dios quiere. Porque aquí pasa esta situación. Y esto me lleva a la tercera cosa que hacemos, que le llamamos don de profecía, pero que no es. Es mi buena voluntad agarrando las escrituras para torcerla y decir algo que yo quiero decir. Porque está hecho, o sea, hecho por la y el Espíritu Santo en las prédicas, cuando ha habido todo un tiempo, ahí hay revelación y no sé que yo estoy acercando la fe. Y bueno, y si se fijan lo que estamos hablando en este caso, en el don de profecía, es en lengua entendible, nuestra lengua natal. Todavía no estamos hablando de otras lenguas, o sea, todavía es en lengua natal. ¿Cómo opera este tercer ejemplo? Es la buena voluntad del hombre. De repente hay gente que se emociona y dice, el Señor dice que va a abrir los cielos sobre tu vida. No lo dijo, pero sentiste la emoción de que voy a hablar de Dios. Pero si pero la gente lo hace. No podemos, pero la gente lo hace. Eso es a lo que me refiero.
Y entonces de repente dices que Dios me dijo una palabra, dice esa persona y se va con la idea de lo que le dijo el hermano emocional y se lo creyó. Y por fe a lo mejor se cumple, no por fe del que lo dijo, sino por la fe de la persona. Y no quiero decir con esto que no digamos la palabra, pero si no la decimos plenamente conscientes, sino llevados, porque a mí me gustaría, es decir, ¿cómo le digo a alguien que el Señor te va a sanar si no estoy seguro? Ay, hermano, eso es muy duro, pero si no estás seguro, entonces no lo digas en tu emoción y dile lo que dice la Escritura. El Señor llevó tus enfermedades en la cruz. Pidamos que esta obra sea completa en tu vida y oremos porque Dios tenga misericordia de ti. Declare vida, pero no llegue al punto de asegurar lo que el Espíritu no le ha asegurado. No caiga en ese error porque va a lastimar a la persona. La persona a lo mejor se va contenta y va a decir, me sanó, el Señor me sanó, y a los 2 días muere. ¿Qué pasó? Y nosotros somos los que hacemos mentiroso a Dios, pero Dios te lo dijo. Ay, no, hermano. Y entonces, ay, pues sentí bien bonito que el hermano estaba bien agüitado y lo quise animar. Lo vi triste y lo quise animar. Pero Dios no te mandó. Eso es malo. Claro, totalmente. Como si Dios hubiera dicho. Así es. Pero deje usted que quedamos mal, por eso dice la Escritura, hacemos mentiroso a Dios, porque a través de nosotros estamos quitándole, es más, en vez de darle honra y gloria, le estoy trayendo vituperio al nombre del Señor Jesucristo. Quiere hacer una forma de que las personas se vayan, porque al final se son puras mentiras. Totalmente de acuerdo. Tenemos que entender que si usted da la palabra profética o usted recita la Biblia, no hay pecado. En lo otro, en la parte emocional que le queremos llevar a esa parte profética, es porque estamos bajo una concupiscencia. Por eso cuando hablamos de las iglesias de la prosperidad con el evangelio torcido, siempre están buscando la manera de que todo apunta hacia el dinero, que todo apunta a que vas a ser bendecido, que la Biblia no enseña eso, pero lo llevan y te lo quieren vender como una profecía de Dios, como un don revelado hacia esa persona que te está diciendo que tú vas a ser bendecido. Por eso hay muchísimos televangelistas en Estados Unidos o en otras partes del mundo que se han hecho a través de esta forma de hablar. Pero la gente, por no querer profundizar en conocer el Espíritu de Dios, porque cualquier palabra de recibida, usted por fe la puede recibir, pero empieza a pedir al Espíritu, revela, Señor, ¿esto es verdad? ¿En qué tiempo será? Señor, ¿realmente tú quieres que yo sea misionero? Señor, ¿realmente tú me estás llamando a ser profeta? Señor, ¿tú me estás llamando a o B? Señor, ¿realmente tú quieres esto de mí? Revélamelo. Ayúdame a entenderlo, muéstrame el camino, dame sabiduría, pon delante de mí las personas idóneas para saber si esto es así. Pero si no, dame paz. Y en eso usted está cediendo toda su voluntad al Espíritu de Dios que en ese momento lo guíe. Y entonces va esperando que el Espíritu le ponga templanza, mansedumbre, para poder vivir esos momentos. Segundo punto de don de inspiración, diversos géneros de lenguas. Es el don sobrenatural que podemos hablar en una lengua desconocida. Y la interpretación de lenguas es cuando podemos interpretar esas lenguas. Muchas veces hay lenguas que se refieren, pero no, al no haber alguien que tenga el don de interpretación, no las puede discernir. En el libro de Hechos, cuando sucede, se manifiestan ambos dones y dice con la interpretación, es que están hablando en lengua desconocida de mí, pero es conocida de él, de otra nación, de donde viene. Sí, claro, lo entiendo. Es decir, hay una parte donde se puede interpretar. En algunas iglesias me ha tocado estar en algún momento que se está dando esta situación donde alguien puede comprender lo que se está hablando en lenguas. Y ha habido otras veces que no. Usted ore a Dios, discierna del Espíritu de lo que sí es de Dios o no. Volvemos a lo mismo. Habrá gente que a lo mejor ahí esté operando algo diferente, pero lo tiene que discernir y si no, tiene que estar en paz. Dios demuestre. No todo es para estarlo queriendo escrutinar así intelectualmente. No, no, no. El Espíritu Santo que le ayude a reconocer esto viene de Dios, cómo va de Dios, esto hacia dónde va, esto en qué tiempo es, Señor, revélanos que nos dio una palabra de arrepentimiento, Señor, nos está llamando como iglesia a vivir una etapa de arrepentimiento, Señor, háblanos, dinos, muéstranos. Y mientras usted ore así, téngalo por seguro que Dios le va a mostrar en su infinita misericordia. Entonces, esos son los 9 dones del Espíritu.
como intimidad vaya. Yo creo que ese es un punto, y qué bueno que toca aquí la hermana dice que le ha pedido el don de lenguas, porque supongo que todavía no las habla. Es normal, mire, es común que las personas cuando son bautizadas reciban el don y se manifieste. No se sienta mal si no se manifiesta. Ya vimos que son 9, ¿sí? O sea, que ese es el más común, puedo decir el don de lenguas, ok, podríamos decirlo así, que es el más claro en nuestro género como iglesias carismáticas o pentecostales. Pero esto no quiere decir que el Espíritu Santo no esté en usted. Yo en particular, como dice usted, la hermana, yo creo que de los 9 años que tengo en Cristo, los primeros 4 no lo hablé, 5, hasta que llegué a esta iglesia. Ya conocí al pastor Raúl, era nuestro pastor de varones en la iglesia donde estábamos, cuando estaban fusionadas las 3 iglesias, y hablaban varios. Yo no, yo le pedí a Dios, pero yo estaba convencido, porque también cuando llevé la materia, nos explicaban eso, y yo estaba convencido que tenía don de fe, porque para como estaba mi vida creer en Dios, yo decía, wow, o sea, pues solamente creyéndole a Dios estoy aquí, yo ya me hubiera alargado para cómo están las cosas. Y claro, al tiempo te das cuenta, y al paso te das cuenta cómo el Espíritu va trayendo revelación. Dios me ha mostrado muchas cosas por el llamado para maestro. Hay cosas que la gente me dice, ay hermano, es que usted cuando lo explica, o sea, si hubiera cuando salgo soy el mismo tipo que cualquier otro. Aquí soy usado por Dios, salgo de aquí, me voy a enojar si afuera está alguien tapando el tráfico, me voy a enojar si me están llamando, voy a ser el mismo. Soy un ser humano común y corriente, pero entiendo. El Espíritu de Dios lo va a hacer. Yo sé que usted se va convencido de varias cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu se lo está diciendo. Es parte de conocer que es Él. ¿Dónde está? Que yo me guarde en santidad. En todo este proceso para venir a la clase, yo esté apartando mi mente de pensamientos pecaminosos, de hábitos pecaminosos, que yo esté en comunión, que yo haya leído mi porción bíblica, que haya estudiado la clase, que haya orado, que haya alabado a Dios. Si yo voy haciendo eso, yo sé que Él se va a mover. Porque no lo hace por mí, lo hace por amor a ustedes. Y claro que por mí también, pero vamos, a lo que voy es que somos medios, si entendemos, somos medios. Y como mañana cuando predique el pastor, lo va a hacer a través del para bendecirme a mí, como ustedes. Y entonces el poder del Espíritu Santo se mueve. Pero a veces lo queremos ver muy místico, queremos ver gente llorando, derramada, hablando en lenguas. No siempre va a ser así. Sí es parte de, pero cuando vemos gente que realmente le cree a Dios y camina por fe, ahí está operando el Espíritu Santo. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Con esto terminaríamos la lección 4 y lo que quedaba pendiente en la 3. Yo tengo una preguntita, maestro. Sí, adelante. El Espíritu Santo mora en nosotros. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Pero nosotros, porque hay veces yo digo, lléname, Espíritu Santo, pero ¿y si ya yo estoy llena, cómo yo pido más llenura? Bueno, es que aquí hay una cuestión para poder entender esta pregunta. La hermana pregunta, si ya somos sellados por el Espíritu y tenemos el Espíritu Santo y le pedimos, ya zona pasa por situaciones similares. ¿Cuándo podemos hoy estar llenos de Dios? Tuvimos un evento, un encuentro, un congreso, una administración. Estamos llenos, pero hay una situación afuera que nos está minando la fe. Y empieza a minarnos y empieza a bajar el nivel. ¿Cómo pasa ese baja nivel? Muy sencillo, porque usted hoy no se siente como ayer. Vaya a hacerlo en esta ilustración. Si cuando salió del evento lleno con la presencia de Dios al 100, hoy a lo mejor me siento al 95, mañana al 90, mañana al 80, al 85. Por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. ¿Qué pasa? A veces no avivamos el don. No estoy en comunión porque estoy enojado, frustrado, enfermo, preocupado, no estoy leyendo, no estoy orando, no estoy buscando a Dios, no estoy buscando su presencia. ¿Qué va a pasar? Va a bajar su nivel de... Por eso vuelvo a necesitar la llenura. Claro, hay gente que se le vacía el vaso de volada, por lo que decía ahorita, están fugando, no están bien, simplemente no están bien porque no han sido plenamente transformados por Dios. Eso no quiere decir que Dios no los vuelva a llenar en su misericordia, pero la persona no entiende que necesita cambiar cosas y no va al taller del maestro. ¿Ok?
¿Ok? Como quiera, la siguiente vez que tenga oportunidad, detallo un poquito más de esto, pero esa es la respuesta, hermano. Amén. Que el Señor les Muchísimas bendiga y les guarde. gracias. Ya terminó nuestro tiempo y bienvenidos a la siguiente clase. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones.